El muralismo urbano es una manifestación humana que da a conocer las inquietudes de la sociedad e invita a la reflexión, a veces con una intención político-social y otras con una intención meramente estética. Los artistas urbanos muchas veces transforman las fachadas grises de los edificios por otras más coloridas, influyendo de paso en todo el entorno. Lo que conocemos actualmente como muralismo urbano es esta cultura o esta gama de expresiones que desde el quehacer artístico se llevan a la calle, más que nada, que son obras públicas, generalmente de gran formato. Son expresiones normalmente hechas por agentes culturales locales que vienen de los suburbios o de las contraculturas urbanas. Entonces son estas expresiones que llevan algo de estética o algo de mensaje. Por eso se deslindan un poquito del graffiti y un poquito del arte tradicional. Es una nueva tendencia de las artes y que está cobrando cada vez más fuerza. Los grafiti y los murales, especialmente los de carácter político, representan un mecanismo de resistencia, pues su irrupción en el espacio público es un soporte político y una forma simbólica de lucha de clases. Es decir, responde simbólicamente a la dominación simbólica del sistema dominante. El muralismo urbano, a diferencia del graffiti, tiene un mensaje sociocultural claro, cuyo objetivo es precisamente que dicho mensaje sea fácilmente comprendido. En otros casos, es un llamado a la acción, a la movilización social y a la toma de conciencia. En cambio, el graffiti es más controversial, esto debido a que se relaciona con el vandalismo, ya que se realiza en paredes, muros públicos o privados, pero sin autorización. El mensaje es menos explícito y en ocasiones las personas solo tienen la intención de dar a conocer sus nombres o sus seudónimos y no pretende transmitir ningún mensaje. Desde mi punto de vista de graffiti, digámoslo así, la diferencia es que el graffiti se hace como una inquietud personal. No se hace como para dejarle algo al barrio, para comunicarle algo al niño que pasa. Es una actividad sumamente egoísta que tal vez solo los que están dentro del círculo van a comprender o van a considerar un aporte. Y en cambio, el arte urbano se hace un poco más con la intención de compartir algo, ya sea como de dejar un mensaje o de generar una interacción entre la comunidad y su espacio público. Entonces, nace yo creo que de una propuesta y de la inquietud también del artista por expresarse, ¿no? Y a expresarse a un nivel un poco más complejo o con un mayor grado de intención. Entonces, pues sí, yo diría que es así sencillo. La diferencia entre el arte urbano y el graffiti es la intención que el artista le da a la obra, pero con un sentido de comunicar algo. Si busca comunicar algo a alguien, entonces ya se vuelve más un arte urbano que un graffiti. Es eso, son un poco opuestos en su intención. Uno es egoísta y el otro es muy público. Y más o menos de ahí va. El muralismo mexicano es un movimiento pictórico que tuvo su origen justo después de la Revolución Mexicana de 1910 y este adquirió una importancia realmente trascendente. Este es uno de los movimientos pictóricos de América Latina en el siglo XX, que principalmente se comprometen a legitimar la estética latinoamericana en busca de tener una autenticidad. Su apogeo se extendió hasta la década de los 60 e impactó en otros países latinoamericanos. Pero podemos decir que hoy permanece viva la llama del muralismo mexicano. El muralismo urbano sintetiza diferentes expresiones de arte urbano o street art y nace en México en 1921 bajo la tutela de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, que le quería dar una identidad al país y aprovecha el muralismo para hacerlo. Es donde explota Siqueiros, Clemente Siqueiros, David Siqueiros, Clemente Orozco, Diego Rivera. Y estos muralistas lo que buscan es expresar la historia de México, desde la historia prehispánica hasta la historia contemporánea de aquella época, 1920-1940, estamos hablando de esos 20 años, y también con una ideología cargada fuertemente al marxismo y a la ideología de izquierda y de la revolución. A grandes
rasgos es lo que expresa el muralismo urbano en México en esa época. Después va evolucionando. El muralismo mexicano es la viva voz de los recuerdos de una nación desgarrada por la historia, una viva voz sobre las luchas, los ganadores y los perdedores, la creación de una cultura única y viva en todo el mundo bajo los lienzos de una pared, en un templo enfocado a las artes, la justicia o el conocimiento. Diego Rivera, Álvaro Siqueiros, Clemente Orozco y sobre todo Fernando Leal fueron personas que veían a México desde sus entrañas. En cada identidad y cada rostro de lucha o desesperación encontraban la belleza y la realidad de nuestro México contemporáneo. El muralismo es una expresión creativa, una expresión de arte que surgió en México a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como una expresión netamente para defender o para realzar las causas de la Revolución Mexicana, parte de la depresión que se vivía en ese momento. Relacionamos la palabra muralismo con las paredes que dieron identidad y sentido a la nacionalidad de México. Esto fue a partir de lo que proyectaron artistas como Diego Rivera, David Siqueiros, José Clemente Orozco, quienes fueron nombrados como los tres grandes, los tres gigantes, quienes trabajaban temas nacionalistas, de izquierda revolucionaria, que se habían convertido en la corriente oficialista. Esta corriente se acabó hasta un movimiento conocido como la ruptura. Así, este arte de Estado que construyó y consolidó gran parte de los imaginarios colectivos de la sociedad, que fueron la patria y la nación, el muralismo mexicano se convierte en un arte de resistencia y comenzó a crear nuevas rutas para su desarrollo en el espacio público, replanteando esta relación intrínseca entre el arte y política. El muralismo comenzó a generar desde los años 70 rutas multidisciplinarias y de acción directa sobre el espacio urbano, significando y replanteando un arte social construido desde la gente, con la gente y para la gente, de manera comunitaria y colectiva, para su identificación con su estado, con su sociedad, de su concepto como ciudadano, dando en este sentido herramientas de construcción social y resistencia en ellos. Partiendo de las dinámicas de construcción y manipulación de los imaginarios sociales planteada por Castoriadis, observamos que estos imaginarios construidos desde la imagen pasan necesariamente por el ejercicio del poder para legitimarlo, para sostenerlo o transformarlo. Así, el Estado va creando una serie de elementos simbólicos que van a fortalecer y justificar a modo sus acciones, instalando en el imaginario social lo políticamente correcto y necesario para ejercer su poder, generando dependencias de la población hacia ciertos aspectos de la vida cotidiana. En relación con lo anterior, Marx dice: en toda época, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes. La clase que dispone de los medios de producción material dispone por ello al mismo tiempo de los medios de producción espiritual. Con esto se quiere decir, la clase social dominante impone sus ideas, su visión del mundo, sus intereses, y en lo que respecta a la moral, impone sus ideas morales, sus criterios sobre lo que es bueno o malo. Bueno será todo aquello que sirva a sus intereses. Malo será aquello que cuestione su visión del mundo. La moral es un medio más que para la clase dominante conserve el poder y mantenga el estado de las cosas tal y como está. En suma, lo que llamamos conciencia moral no nos es subrepticiamente impuesta por la clase económicamente dominante. Es decir, es una falsa conciencia que no nos permite ver el mundo realmente como es. En este sentido observamos que las manifestaciones artísticas, cuando no están alineadas a los cánones estéticos y políticamente correctos para el capitalismo, no tienen legitimidad. Ante esto surge el muralismo urbano, el cual, como muchas otras manifestaciones artísticas, cobra vida en la calle, donde los estereotipos, las clases, razas o nacionalidades se reducen a nada. El muralismo urbano puede ser disfrutado y apreciado por cualquier persona, ya que el espacio urbano es el lienzo más extenso que el artista puede aprovechar. Si bien la revolución no tenía su inspiración en el marxismo, algunos intelectuales, y entre ellos los muralistas, enlazaron ambos discursos una vez que las ideas de la izquierda internacional se propagaron por el mundo. Así comenzaron a abrazar esta nueva ideología y a interpretar el papel del arte desde ella. Para los artistas influidos por las ideas marxistas, el arte era un reflejo de la sociedad,
y por tanto debía ser expresión del compromiso con la causa de las clases oprimidas. Así el arte se convertiría en un instrumento al servicio de los ideales de revolución y reivindicación social en el marco de la lucha de clases. Si la historia de México despertaba en los muralistas la necesidad de buscar la identidad nacional, el marxismo los inspiró a entender el arte como un recurso para la propaganda ideológica y la visualización de la lucha de clases. Bueno, para Marx el arte era interesante como parte de las producciones del hombre. De hecho, para él lo estético supone uno de los productos que son auténticos de los humanos, que el capitalismo intenta enajenar. Al de ser humanos no se refiere a las necesidades básicas como lo son comer y beber, sino a una función que es espiritual. En este sentido, Marx abogó por la búsqueda de una sociedad en la que se pudiera desplegar las potencialidades humanas que estaban oprimidas para los trabajadores, y ahí pues entra de lleno la creación artística. En palabras del propio Marx, la sensibilidad debe ser la base de toda ciencia. El historicismo expone la imagen eterna del pasado, el materialismo, en cambio, una experiencia única con él. La eliminación del momento épico a cargo del constructivo se comprueba como condición de esa experiencia. Según el análisis materialista de la historia, todo lo que existe no está determinado. Su desarrollo y explicación se debe a algo que es superior, que es previo a lo experimentable y aprensible empíricamente. Por eso, la visión de Marx del materialismo histórico resalta el carácter dinámico de las relaciones sociales, de tal modo que, por ejemplo, el muralismo resulta una etapa histórica y, por lo tanto, transitoria en el desarrollo de la humanidad y no un sistema estático o el producto de una evolución natural del ser humano. En la antigua Grecia, los murales urbanos expresaban la teatralidad de grandes obras como la Odisea o la Ilíada de Homero. En la Edad Media tenemos Miguel Ángel, los murales de Miguel Ángel que expresaban la filosofía cristiana y de la Iglesia. Y en México en lo particular se tendía al marxismo, la filosofía materialista, opuesta incluso a la religión porque es atea, y materialista en términos de lograr la emancipación de la sociedad a través de quitar la propiedad privada y dársela al proletariado. Para reafirmar la ciudad como plataforma de las actividades humanas o como comunidad humana, David Harvey, geógrafo y teórico social marxista, señala que, al crear la sociedad, el ser humano se recrea a sí mismo. En este sentido, entonces, todos los habitantes tenemos derecho a ella. Por lo que se evidencia el muralismo que va mucho más allá de los muros o como soporte de lo que contienen. El resultado en sí es una obra plástica de discusión, de goce y de disfrute del espectador circundante. Pero para quienes participaron también es trabajo y construcción colectiva, es una organización comunitaria, es de autonomía, son formas de rebeldía y resistencia. Desde el momento en que se plantea tomar un muro, por ejemplo, la responsabilidad toma conciencia, respeto y, lo más importante, reconoce que se puede dejar de pensar y actuar como oprimidos para tomar acciones e iniciativas. Como ciudadanos tenemos ese derecho a cambiar, a reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es un derecho más colectivo que individual, ya que esta reinvención depende de un inevitable ejercicio colectivo sobre el proceso de una urbanización. La libertad para hacer, rehacer a nosotros mismos, a nuestras ciudades, a nuestros espacios, es uno de los derechos más preciosos que tenemos. Por ello es que surge esta necesidad como habitantes de intervenir en esos espacios públicos que están plagados de los denominados muros grises, con el fin de embellecer con un moralismo colectivo y comunitario, buscar así poder retratar nuestro contexto político, social, ambiental y cultural que nos identifica como ciudadanos. Actualmente el muralismo ha cambiado mucho pues sí, los espacios, ha cautivado espacios, ha cautivado mentes, ha cautivado incluso sociedades completas. Ya no se puede reprimir el arte únicamente porque es una forma de expresión y como individuo no se te puede prohibir el que te expreses de una u otra forma. Esto ha dado auge a que las personas, los artistas,
puedan expresarse, puedan plasmar ideas, puedan hablar de temas sin tener esa represión por de alguna esfera, de alguna autoridad en especial. Entonces, la apertura que se le ha dado a este tipo de expresiones ha sido muy buena. Aún así, estamos como en una etapa aún de evolución en la que se pueden denotar, no solamente en nuestro municipio o en nuestro país. Este tipo de expresión ha cambiado, ha evolucionado y ha crecido, tanto así que muralistas mexicanos han podido llevar su trabajo a otros países en donde se les ha abierto puertas, se han podido expresar, han podido exponer obras, y es un arte que se aprecia en distintos ámbitos, tanto sociales, económicos, y obviamente siempre creando un impacto a la sociedad, un impacto bueno. La psicología del medio ambiente es el campo que se encarga del estudio académico de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Al hablar del medio ambiente se hace referencia tanto a los espacios naturales como espacios sociales y construidos. Esta rama de la psicología se relaciona bastante con el muralismo urbano, dado que entre sus temas recurrentes aborda el ambientalismo, lo sustentable o lo ecológico. Es común encontrar en los espacios públicos paisajes gráficos con elementos naturales, lo que genera que los ciudadanos perciban el espacio urbano de una manera totalmente diferente a como lo hacían antes de la intervención artística, lo cual se podría denominar como un biourbanismo. Esto se trata de una unión entre lo natural y lo urbano. Esto se sustenta en la hipótesis de la biofilia, la cual maneja la idea de que estamos relacionados con la naturaleza, dado que se ha encontrado que las personas obtenemos beneficios fisiológicos y psicológicos al ser expuestos a ambientes naturales. Ese placer que sentimos al estar en contacto con la naturaleza ¿tiene un propósito evolutivo o una motivación espiritual? O quizás ambas van de la mano y lo que importa es la relación en sí. El hecho, ya sea ecológico o psicológico, de que solo existimos humanos y la naturaleza en la interconexión y que la biodiversidad es fundamental para la vida. Definamos la biofilia, que requiere decir tendencia o amor hacia lo vivo. Viene del latín bio, que significa vivo, y filia, que es un tipo de amor fraternal que suele traducirse como amistad o afecto. El concepto fue utilizado por primera vez en 1973 por el psicólogo y filósofo Erich Fromm para referirse a la atracción por la vida, enfocado a una explicación dentro de las cuestiones de personalidad para hacer énfasis en la búsqueda de la valoración interna, en el amor hacia la vida, y luego en 1984 por Edward O. Wilson en su libro Biofilia, donde el biólogo establece que la capacidad de maravillarnos por la vida que nos rodea es una tendencia innata, presente genéticamente en los seres humanos, debido a que toda nuestra evolución ocurrió en medio y gracias a la naturaleza. Desde estos primeros esbozos, un grupo interdisciplinario se une para ir más allá, en la investigación de cómo la naturaleza es indispensable para nosotros desde un punto de vista evolucionista, cognitivo, intelectual, estético e incluso espiritual. La psicología ambiental estudia cómo el contexto ambiental del barrio o de la colonia afecta el comportamiento de la comunidad. En este sentido, no es lo mismo, por ejemplo, vivir en una colonia de niveles altos económicos, como en Metepec o en Lomas Altas, que en un barrio pobre, porque se tienen diferentes derechos a la ciudad. Eso se expresa a través del arte, y en este caso los murales urbanos expresan mucho esa necesidades y expresan ideales de la comunidad que al final dan una identidad a esa región y de los habitantes que lo habitan, y por eso cuidan los grafitis, no cuidan los grafitis, cuidan los murales urbanos que les dan identidad e historicidad a sus colonias. Asimismo, el muralismo urbano se halla fuertemente ligado con una teoría que es de las ventanas rotas, formulada por James Wilson y George Kelly en un artículo de 1982,
de la publicación Atlantic Monthly. Como hemos visto, en este artículo se señalaba al desorden que es visto a través de una metáfora de una ventana rota como embrión a partir de la cual se generaban actividades delictivas graves. Pero por otro lado sostiene que mantener los entornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y por ende la reducción de las tasas de criminalidad. Constante necesidad de las instituciones cuando se acercan normalmente al muralismo para fomentarlo o para hacer uso de su actividad para mejorar espacios públicos, siempre meten la temática del ambientalismo, como de la ecología. Entonces yo creo que es justo como para aprovechar la capacidad del muralismo de llevar un mensaje, justo para relacionar al espectador, al consumidor o al público con esta nueva tendencia del cuidado ambiental. Pero yo creo que es un poco es mediocre la forma en la que se planea usar, porque los artistas muchas veces no están tan relacionados con la temática ambiental, pero sí tienen una responsabilidad a la hora de hacer su mural, porque buscan que le llegue a las personas, a las que caminan ahí diario. Entonces, aunque no haya mucha información, como no, digamos, para hacer murales didácticos o como publicitarios en torno al medio ambiente, eso no ha logrado establecerse por completo en el muralismo, porque es pasajero, es cuestión de concepciones. Pero lo que sí existe es esta necesidad de intervenir en nuestro contexto social, en nuestro espacio público. Eso le llama mucho la atención a la gente. Entonces, el muralismo combina perfectamente con las actividades que acercan a la población con su comunidad. Por ejemplo, en actividades en los parques suele ser muy común llevar actividades artísticas, actividades culturales, y muchas veces para redecorar el espacio público se utiliza el mural con fines de embellecer el ambiente del parque. Entonces, aunque el mural no tenga una carga ecológica, el simple hecho de hacerlo y de decirle y de que la comunidad vea que puede intervenir en su misma realidad, en sus mismos espacios públicos, que se puede apropiar de ellos, hace que la interacción entre personas sea más fácil y que ellos también se sientan como agentes activos en sus comunidades, y eso los lleva a buscar cuidar mejor sus espacios, a también hacer más familiares las instalaciones, como a ellos mismos proveer de actividades su entorno. Entonces eso genera una mayor sinergia entre los pobladores, entre las comunidades, para pues hacer vecindad y hacer comunidad, una verdadera comunidad. Entonces, el muralismo siempre sirve como lubricante para estas situaciones. Hay una experiencia que tuve en un parque por la maquinita que querían tirar para hacer una nueva escuela. Entonces, los vecinos se organizaron y empezaron a hacer actividades para proteger el parque, para mostrar que estaban ahí, que sí funcionaba y que era útil el parque para la comunidad. Pero era difícil estar haciendo presencia a diario, ¿no? No todos tenían la libertad. Entonces buscaron formas de hacer actividades culturales, y una que convenía bastante era el muralismo, porque el muralismo se queda ahí, la pared se queda ahí intervenida, entonces refleja mucho de las emociones de la comunidad solo por haber sucedido, y si te aparte tiene una carga simbólica, pues es una declaración de que aquí hay gente, que aquí hay una vecindad, una comunidad, y pues eso humaniza nuestros espacios públicos y fomenta la interacción humana. Entonces, yo creo que en la psicología es un factor determinante y muy útil para generar estas interacciones. Y pues eso invariablemente apoya, bueno, hace mejoras en el ambiente. Es conocimiento que es útil y práctico. La teoría de la ventana rota me gustó por su sencillez y como algo que está del lado de la ventana rota, que es como el graffiti,
que si justamente una ventana rota lleva graffiti, luego, o sea, la basura y luego el graffiti y luego actividad delictiva, acá es distinto porque de alguna manera comienza por una actividad relacionada al graffiti que vendría a ser el muralismo y de ahí va sumando y sumando cosas positivas. Entonces me gusta cómo este factor que puede ser negativo o positivo tiene repercusiones distintas, depende de cómo se utiliza, ¿no? Entonces a mí se me hace muy importante eso, considerarlo. Podemos decir que es gracias al muralismo urbano mexicano que temas como las culturas indígenas, la naturaleza, la salud, la opresión, la clase media, la guerra y la izquierda tomaron mucha más relevancia, al grado de ser a través de las pinturas que se educara al pueblo mexicano. Fue así como este movimiento no solamente tuvo una importancia en la historia del arte nacional, sino que por el impacto que tuvo resultó como una expresión didáctica y de queja contra la situación actual de la sociedad. La expresión que resalta el muralismo deja al descubierto aquello que la sociedad calla, pero que se encuentra presente día con día en la constante construcción de la sociedad. El muralismo comunica, hace visibles los fenómenos sociales y trata de compartir visiblemente los problemas que necrofilan nuestro entorno. Por este arte es que la gente empieza a tener esa cercanía de lo que es ser ciudadano, de lo que es ciudadanía, de cómo es estar en conjunto con una comunidad. También este arte ayuda a que la gente tenga esa memoria colectiva, poder recordar sus historias, poderse sentir vivo a través de este muralismo. También tiene una influencia muy grande en un nivel biopsicosocial porque ayuda a ese carácter colectivo, a ese carácter de comunidad, ayuda a recordar a las personas que tienen ese derecho de poder embellecer sus espacios, poder vivir a través de ellos, poder manifestarse a través de ellos. Entonces es algo muy hermoso y es un derecho que tienen las personas. También tenemos que entender que es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo, pero apenas se está volviendo a retomar porque se volvieron a hacer más murales, hasta hubo una feria de murales. Entonces es muy bonito cómo lo empieza a hacer, pero si tratamos de buscarle un lado malo, como siempre, toda la gente le va a tratar de buscar un lado malo a las cosas, puede ser que la gente pueda llegar a creer que esto tiene un poco de capitalismo detrás de ello, ya que es financiado por el Estado, entonces han de creer que se pone tanto y se quita tanto, pero al fin y al cabo esto nos ayuda a nosotros como comunidad a podernos sentir integrados en nuestra zona en la que nos encontramos. Desde la incursión del muralismo en nuestro país fue evidente notar su institucionalización, ya que los muralistas de la época se iniciaron con un ideario novedoso del cual poco a poco se fueron apartando, cambiando sus ideas acerca del significado del arte en la vida social, conformándose de esta manera como un grupo poderoso que se volvió un instrumento ideológico político al servicio de un régimen, ya que el Estado les proporcionaba los recursos necesarios a cambio de pintar o retratar temáticas que el Estado les sugería, difundiendo de este modo la visión y los valores de la clase dominante, como lo señala Marx, a la vez que limitó el desarrollo de muchos otros grupos de artistas con propuestas técnicas realmente novedosas. Lo que, si nos ponemos a pensar, continúa ocurriendo en la actualidad, pues el ayuntamiento en efecto abre convocatorias, realiza concursos para que los muralistas urbanos puedan intervenir en los espacios públicos, pero se encuentran limitados, pues las temáticas les son impuestas, así que cuando un artista aparece con una propuesta polémica, tiende a ser censurado o no se le brinda el apoyo para la realización de su trabajo, puesto que su propuesta o su trabajo resultan amenazantes y peligrosos para los intereses y valores de la clase dominante. El muralismo, así como otras expresiones artísticas urbanas, rompe con la idea capitalista de que el Estado es el único promotor de la cultura, al poner al servicio de cualquier persona el acceso al arte, fomentando su apreciación y, por qué no, también su expresión por parte de la ciudadanía, con el fin de crear conciencia social ante fenómenos presentes en la colectividad. El muralismo comparte de manera dialéctica un doble carácter individual. Por un lado, son las personas quienes lo crean, lo producen, lo contemplan, lo disfrutan o lo destruyen.
Y social, por otro, puesto que como fenómeno cultural es imposible desvincularlo de los procesos sociales de un momento histórico dado.